Una de las emergencias climáticas más preocupantes del presente siglo es el derretimiento de los glaciares. Sobre la desaparición de los hielos eternos estaremos conversando hoy en Cambio de Grado con Constanza Espinosa, directora y cofundadora de Fundación Glaciares Chilenos. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos sobre todo hoy y por supuesto para hablar de la importancia de los glaciares y de su preservación en general. Así que quería partir con una pregunta y sobre todo porque muchas veces hemos escuchado decir que los glaciares son una parte importante del suministro de agua dulce del planeta, o sea, del agua potable que nosotros también consumimos. Pero exactamente qué cosa es un glaciar. Bueno, para comenzar y entender un poco qué es un glaciar, en términos sencillos, se define como la acumulación de nieve que se compacta a través de los años y los milenios y que en esta compactación se forma el hielo glaciar. En el mundo, tal como tú indicaste, los glaciares son fundamentales, son parte del ciclo hidrológico de la Tierra, representan las reservas de agua dulce, el 70% de la reserva de agua dulce, y también en nuestro país son fundamentales. Acá en Chile nosotros tenemos el 80% de los glaciares de Sudamérica, lo que es una cifra bastante alta, y estos glaciares, tienen un montón de elementos de importancia. Tal como mencionaste, el suministro hídrico, diría que es al que se le hace más relevancia, más énfasis, porque obviamente es el agua que tomamos todos nosotros. Pero los glaciares son mucho más que el agua que toman los seres humanos. Exacto. Como te decía antes, forman parte del ciclo hidrológico de la Tierra, también ayudan a reflejar la radiación del Sol, ayudan a enfriar el planeta. También son hogar de una biodiversidad muy rica y variada, entonces proteger los glaciares y cuidarlos y aprender de ellos es fundamental para el planeta, para los animales, para la fauna, vegetación, etcétera. Sí, ya tú lo decías, o sea, los glaciares son realmente importantes para la vida terrestre y es por eso que también queríamos saber cómo interactúan con el ambiente. Y en base a esto, ¿cuál es la función exacta de un glaciar? Bueno, a nivel ecosistémico se le llaman servicios ecosistémicos a los elementos de la naturaleza para entender cuáles son como los atributos y las funciones que cumple en el planeta y con los seres humanos. Entonces, como te decía antes, a nivel de la biodiversidad, son hogar de biodiversidad importante, son las cabeceras de cuencas, ahí nace el agua que fluye, las superficies, los ríos, los lagos, ahí nacen todos los flujos superficiales de agua. También son hogar de distintos animales. Nosotros tenemos en Chile glaciares de norte a sur en todas las regiones y en estos ecosistemas glaciares habitan fauna nativa que interactúa con el glaciar. Por ejemplo, animales muy conocidos como el cóndor, el puma interactúan también con entornos glaciares, las ballenas. También hay pequeños microorganismos que son parte esencial y un animal en particular que nosotros destacamos mucho, que es el dragón de la Patagonia, que es un insecto que mide como 1 centímetro y medio y desarrolla todo su ciclo de vida en el hielo del glaciar. Entonces, no solamente en el entorno del glaciar hay vida, sino que en el hielo mismo también. Se ubican principalmente en campos de hielo en la Patagonia, pero sigue siendo de suma importancia. Y otro de los servicios que prestan los glaciares, como decía antes, el suministro hídrico, ¿cierto? Son reservas de agua muy importantes para la población. Y también son fuente de trabajo. Gracias a los glaciares se puede generar turismo en nuestro país. Claro. También son importantes a nivel científico. Los glaciares son verdaderos laboratorios naturales. Estudiando los glaciares, por ejemplo, se sacan muestras que se llaman testigos de hielo. Se hacen unas perforaciones en el hielo. Generalmente se hacen en la Antártica, en campos de hielo o en el Polo Norte. Y estas muestras van a mostrar cómo son distintas las diferentes capas de nieve que se fueron acumulando a través de los milenios. Entonces nos indican información relevante, la historia climática de la Tierra básicamente, si hubo contaminación, si hubo erupciones de volcanes, cómo estuvo la vegetación en ese entorno, entre otras cosas. Entonces los glaciares se relacionan y se vinculan estrechamente con el clima, no solo por el cambio climático, sino que entregan información esencial para aprender del clima de la Tierra. Exacto. Bueno, ya tú nos comentabas acerca de la importancia de los glaciares y está más que claro. O sea, más allá de lo que se puede consumir a través del agua potable que nos suministra, tiene una serie de importancias a nivel climático también, precisamente para entender cómo fue el clima pasado. Pero
justamente queríamos hablar sobre estas amenazas que ya existen en el presente de los glaciares, cuáles son exactamente, cómo se ha visto dañado este ecosistema. Bueno, las principales amenazas de los glaciares son a nivel global, lo que todos ya conocemos con el tema del cambio climático, el aumento acelerado de las temperaturas y la contaminación también en la atmósfera. Eso genera su derretimiento acelerado en todos los glaciares del planeta. Entonces eso es una realidad y una afectación que, de hecho, el 99% de los glaciares se está derritiendo de manera muy acelerada producto de esto. Esas son batallas, como decía antes, globales, que personas naturales de repente como nosotros es bien difícil abarcar y son bien desesperanzadoras. Hace poco se celebró la COP, ¿cierto? Sí. Donde ese tipo de materia sería importante abordar de manera que los grandes líderes del planeta, los gobiernos, que son los que más contaminan, las grandes potencias, Sí. Se hicieran cargo del daño global que están haciendo. Lamentablemente, bueno, no hubo tantos avances respecto a eso, pero eso en materia global. Pero si ya nosotros nos acercamos a nivel nacional, ¿cuáles son las amenazas que afectan a los glaciares sumado al cambio climático y a las emisiones de CO2? Tenemos también que existe una gran desprotección de los glaciares a nivel nacional. Hoy en día, los únicos glaciares que se encuentran, que tienen algún grado de protección, son los glaciares que se encuentran en áreas protegidas del Estado. Parques nacionales, monumentos naturales, por ejemplo, entre otros. Y el resto se encuentra desprotegido. Si bien los que están en estas áreas protegidas son muchos, son cerca del 83%, estos glaciares en general se ubican en Aysén y Magallanes. Ahí está la mayor superficie de glaciares del país. Pero todos los otros glaciares, el 17% restante que está desprotegido, se ubican en su mayoría en el norte y en el centro. ¿Y a qué se debe precisamente eso, que no están protegidos? Bueno, hay todo un tema también político y económico que está vinculado a los glaciares. Entonces, estos glaciares que se ubican en el norte y en el centro del país son esencialmente críticos porque alimentan de agua a zonas que ya llevan más de 10 años de escasez hídrica. Sí. Entonces, el problema al no estar en áreas protegidas los deja a merced de estar afectados por grandes empresas como la minería en este caso. Claro. Entonces, tenemos el caso acá en Santiago con la minera Los Bronces, que a pesar de haber estado documentado científicamente que la minera generó daños y destruyó glaciares, igual se aprobó la expansión de esa misma minera, a pesar de la contaminación también que genera incluso a nosotros como habitantes de Santiago. Entonces, no hay una relación entre la importancia y lo vital que son los glaciares versus su protección. Sí. Y eso se debe, como decía, a que hay grandes proyectos que no solo utilizan el agua que suministran los glaciares, sino que también se ubican cercanos a ellos. En general, los glaciares que están en el norte y en el centro están en la alta montaña, son de difícil acceso, en general los conocen más los montañistas, expertos, los científicos que los han visitado, pero nosotros de acá vemos algunos nomás, vemos el Plomo, por ejemplo, los de La Paloma, claro. Pero el resto está completamente como oculto a nuestra simple vista, por ende es difícil ver el grado de destrucción. Claro, acceder a ellos y ver precisamente que están derritiéndose. Exacto, y ahí la minera y los proyectos generan daño desde construcción de caminos, explosiones para generar excavaciones y la contaminación también atmosférica, y eso ha pasado en todas las, o sea, en la mayor cantidad de proyectos que se han ejecutado, por ejemplo el icónico Pascua Lama, que se documentó que destruyó 2 glaciares también. Entonces, al no estar en áreas protegidas, las empresas pueden llegar a instalarse cerca o en los glaciares que ha pasado. Exacto. Y finalmente los terminan afectando. Entonces, hoy en día, para proteger los glaciares en nuestro país, es necesario tomar acciones más concretas, más allá de un parque nacional, que también es importante, obviamente. Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Y claro, estamos viendo cómo están amenazados en Chile en particular. Entonces, queríamos saber, ya nos comentabas acerca de lo que está pasando con los glaciares en Chile. Sin embargo, en un nuevo artículo que se ha hecho popular, se ha hablado sobre que no todos se están derritiendo. Hay uno en particular que es el Pío 11, o sea, la gran mayoría se está derritiendo. Sin embargo, está este caso en particular que te queríamos preguntar. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué el Pío 11, en vez de estar derritiéndose, está precisamente alimentándose cada vez más y es un glaciar que va creciendo?
Como te decía antes, el 99% de los glaciares se están derritiendo y hay casos excepcionales que salen de la regla, como es el caso del Pío XI u otro conocido como el Perito Moreno en Argentina también, que son de los pocos glaciares que en el caso del Perito Moreno se encuentra estable, que no ha perdido masa a pesar de estos desprendimientos, ¿cierto?, que uno ve, y el Pío XI, que está avanzando. Entonces, como dices tú, ¿cómo se explica eso? Los glaciares, para estar en equilibrio de masa, porque un glaciar, como es parte del ciclo de la Tierra, parte de su ciclo es derretirse también, ¿cierto? Claro. Estos desprendimientos que uno ve debiesen ser una situación normal si en invierno cayera la suficientemente cantidad de nieve para alimentarlos y que ese glaciar recupere la masa. Entonces tiene que haber un equilibrio entre que ganas masa y pierdes masa. Como el ciclo hidrológico lo que tú explicabas. Y donde ganan masa se llama área de ablación, zona de ablación, y donde pierden masa se llama zona de acumulación, donde gana masa, y donde se derrite, de ablación. Perfecto. Entonces tiene que haber este equilibrio. Y lo que sucede con el Pío XI es que presenta como justo las condiciones geográficas idóneas para que tenga una gran zona de acumulación. El fiordo en esa parte es mucho más amplio, entonces permite que gane nieve con mayor rapidez y que esa nieve no se derrita tan rápido en verano, digamos. Entonces eso permite que el glaciar avance y gane masa más de la que pierde, y además tiene una zona de ablación más pequeña que la de acumulación. Hay algunos glaciares, por ejemplo, que son glaciares de montaña, que su zona de acumulación es más pequeña porque está, ¿cierto?, como más cercado por las montañas. Claro. Entonces puede ganar también menos masa, además que hace más calor en verano, se derrite más rápido, etcétera. Este equilibrio permite que el glaciar Pío XI gane masa. Todavía no se sabe tan en detalle qué tanto está avanzando y cuánta masa está ganando. Por lo que esta última expedición, que es la que se hizo conocida en esta noticia, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción, que fueron a hacer un monitoreo, instalaron ya instrumental para ver, por ejemplo, medir la temperatura a ciertas alturas del hielo, para también medir y corroborar cómo es el estado del agua del fiordo, porque este glaciar también está en contacto directo con el agua. Entonces también hay que ver cuál es la temperatura de esa agua para que permita que no se derrita tan rápido, entre otras cosas. Entonces esas mediciones las van a volver a revisar en unos meses más, y la idea es ir monitoreándolo constantemente para ver cómo se comporta. Pero son, como decía antes, condiciones muy excepcionales. Entonces es un caso digno de estudio, pero no es la regla general de los glaciares para nada. Y eso no significa que también el Pío XI se vaya a derretir en algún momento, no lo descarta. Claro, pudiera ser por todo lo que nos estabas comentando del cambio climático. O sea, a pesar de que esta zona también pasan muchos sistemas frontales y, claro, ahí está nevando gran parte del año. Ahora, ¿qué pasaría si desaparecen los glaciares? Esa es una pregunta que realmente impacta. A nivel mundial, lo que más se habla es el tema del aumento del nivel del mar, ¿cierto? Sí. Los glaciares que están hoy en día en contacto con el agua y que se derriten, los polos también van a hacer que aumente el nivel del mar y se van a perder con estos grandes superficies y hectáreas de ciudades, de poblaciones. Van a haber grandes migraciones climáticas a raíz de esto. Pero a su vez también vamos a perder esta gran... es como el hielo del refrigerador, básicamente, sí, que mantiene una temperatura en todo el planeta Tierra. La regula también. También. Sí. Va a haber mucha biodiversidad, animales, vegetación, claro, flora, fauna, funga, que se van a ver perjudicadas o se van a extinguir o van a tener que migrar a otros lados. Por ejemplo, el dragón de la Patagonia, que vive en el hielo, probablemente sea un insecto que se extinga si es que o cuando se derritan todos los glaciares. Y finalmente vamos a perder una fuente de agua para el ser humano fundamental. Entonces creo que lamentablemente no debiese estar en la discusión hoy como qué va a pasar cuando se derritan, sino continuar trabajando para que eso no suceda. Evidentemente se tienen que seguir derritiendo, es parte como de este ciclo que ya como seres humanos echamos a andar con el tema del aumento de las temperaturas. Sí. Y eso demanda del ser humano también adaptación en todos los niveles. Entonces, hoy en día ya no solo se habla de cómo frenar el cambio climático, sino que qué medidas de adaptación tomamos. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a enfrentar? Además del aumento del nivel del mar, el derretimiento acelerado de los glaciares produce un fenómeno que se llama GLOF, que, por ejemplo, se empieza a acumular una gran... pasa también por dar un ejemplo, como que tal vez las personas conozcan más cercano, en el glaciar El Morado en la región metropolitana o en el Juncal en la región de Valparaíso, cuando se derrite el glaciar se empieza a formar una laguna. Siempre al lado de un glaciar hay una gran laguna. Entonces, cuando el glaciar era grande e iba avanzando, generó como todo un espacio y movió sedimentos, movió la tierra y quedan estos como cerros que se llaman morrenas. ¿Ya? Porque cuando estaba avanzando empujaba la tierra. Pero se empezó a derretir y todos estos cerros quedaban vacíos con esta laguna. Entonces, esa laguna se empieza a llenar de agua y llega un momento en que se produce un vaciamiento que se llama GLOF. Eso te iba a preguntar. Claro. GLOF se llama a este efecto cuando se derrite el glaciar y comienza a llenarse de esta laguna en estos cerros, en torno a esos cerros, ¿no? Claro, y ahí cuando se derrite se produce este gran vaciamiento y ha pasado, pasó en Perú, creo que también pasó acá en Chile, en el sur en algún momento, en algún glaciar en particular, y eso afecta directamente el valle. Las personas en general habitamos en los valles, ¿cierto? Entonces es uno de los riesgos que conlleva el derretimiento de los glaciares. Otro también, que también sucedió hace poco, por dar otro ejemplo, es a nivel turístico. El glaciar Exploradores, que la mayoría de las personas lo conoce, yo creo que la mayoría que conoce a nivel del turismo que ha visitado un glaciar es el Exploradores, porque se pueden hacer caminatas, navegación, entre otras cosas. El año pasado, en noviembre, octubre, a fines de octubre, se cerró. La Dirección General de Aguas, la DGA, que es quien regula a nivel estatal y monitorea los glaciares, emitió un comunicado para cerrar el glaciar producto de que se estaba derritiendo demasiado rápido, se producen unos grandes desprendimientos que generó que el glaciar se debilitara. En su informe, digamos, señaló que era muy riesgoso acceder al glaciar. ¿Y eso qué conlleva? Que toda una población y una comunidad que gira en torno al turismo de ese glaciar se vio profundamente afectada. Ahí hay negocios y empresas familiares de turismo. Está la persona que tiene el hostal, que entrega la comida, que realiza cualquier otro tipo de servicios que nutren cierto al turismo, se vieron profundamente afectadas y se unieron todos también para levantar esta solicitud, y los guías turísticos que llevan recorriendo la zona por más de 20 años propusieron a la DGA una ruta alternativa más segura. Entonces ahí me parece que en febrero se volvió a abrir con esta ruta alternativa más segura y la otra parte está cerrada. Y hoy en día se puede visitar el glaciar Exploradores en esa ruta alternativa. El tema es que esto nos levanta una alerta de qué hacemos, qué van a hacer estas comunidades cuando ese glaciar se derrita por completo. Hoy en día es su principal fuente de ingreso, y el día de mañana, si el glaciar no está, ¿de qué van a vivir estas personas además? Entonces, parte de la necesidad de hacer planes de adaptación es preparar a las comunidades y que a nivel estatal se generen programas también de planificación para que ellos también tengan otro sustento económico o que el turismo evolucione. Exacto, sí, tendríamos que hablar ahí de adaptación con respecto al turismo en caso particular. Pero nos interesa saber, Constanza, porque ya hemos hablado de todos los peligros, las amenazas, cómo se están derritiendo los glaciares y lo que nos preocupa precisamente si desaparecen. Pero queremos hablar de la parte positiva, que sería la solución a este problema. O sea, cómo preservarlos, conservar los glaciares desde el simple punto de vista de uno, como personas, qué podemos hacer, y también, por supuesto, a niveles más grandes, ¿no? Bueno, allí también nosotros como desde la Fundación, si bien entregamos toda esta información que en general es bastante dramática, es necesario saberla y aprender de esta realidad y esta crisis climática que estamos viviendo como generación. También es necesario no quedarse solo con eso, porque un mensaje muy negativo también llama a la inacción, y de hecho lo que estamos tratando de revertir es que las nuevas generaciones no sientan que no pueden hacer nada y que ya todo está perdido con el planeta, digamos. Claro. Entonces ahí tenemos varias estrategias, desde lo más simple, que son los hábitos individuales. Entonces esto de repente suena muy trillado, muy majadero repetirlo, pero es no hacer fuego en cualquier lugar,
porque los incendios forestales, ya que estamos hablando de glaciares, también afectan a los glaciares y toda la contaminación que se genera en los incendios forestales llega como en forma de hollín a los glaciares. Entonces está todo sumamente vinculado. Claro. Y creemos que estas acciones individuales solo afectan, como que vemos toda la naturaleza por separado, el bosque, ¿cierto?, el humedal, está todo conectado. Como si nosotros no estuviéramos conectados también a la naturaleza con nuestras acciones también, pero todo está conectado, como tú bien dices. Y claro, eso mismo quería también preguntarte acerca de los incendios forestales que ya estabas comentando. ¿Cuál es precisamente el efecto que tienen, considerando que también en los glaciares mayores de Chile, estamos hablando de los campos de hielo del sur de Magallanes, tenemos bosques también nativos, como tú decías, entonces hay una interacción directa y también hay incendios forestales que pudieran ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que produce el incendio forestal a los glaciares? Bueno, cuando te comentaba al inicio de cómo se estudian los glaciares y en estos testigos de hielo se puede obtener información, cuando uno ve ese tubito de hielo, es un tubo como de 10 centímetros más o menos, obviamente va variando, de repente se ven líneas negras, oscuras, y eso puede ser o contaminación de un incendio forestal o cenizas de una erupción volcánica. Hace unos años hubo una gran erupción que dio, ¿cierto?, la vuelta al mundo y se documentó que llegó a unos glaciares en Suecia, una cosa así. Entonces, dependiendo de los vientos también, uno piensa que viviendo acá no va a afectar el océano, los glaciares, pero siempre afecta. Entonces, la contaminación de los incendios forestales se deposita en los glaciares, como te decía, dependiendo del viento, va a depender en qué glaciar, en forma de hollín. Entonces, es como una capa negra que se empieza a depositar encima del hielo glaciar. ¿Qué produce esto? En primer lugar, que ya se va a ver afectada su superficie blanca, que tiene esta propiedad del albedo, que es la que permite que refleje la radiación solar. Eso es importante. Mientras más blanca, más refleja, y mientras más oscura, menos refleja. Entonces se produce como este taponamiento a esta reflexión de la radiación y aumenta más la temperatura de la atmósfera, por ende se derrite más rápido. Claro. Y por otro lado, como está cubierto de esta capa, también hace que el hielo aumente su temperatura. Entonces, finalmente se derrite. Es un ciclo vicioso. Sí. Exacto, se derrite mucho más rápido. Entonces, por una parte están los incendios forestales que generan esto. Como decía, depende del viento, es a qué lugar van a llegar, a dónde se van a depositar esta contaminación. Pero también las grandes ciudades también generan este tipo de contaminación, este hollín, carbono negro que se llama. Sí. Entonces, incluso, por ejemplo, la ciudad de Santiago, que es la gran capital de nuestro país, que todos los días la vemos cubierta de smog, ese smog de los automóviles, ¿cierto?, llega a los glaciares también. La contaminación que generan las mineras también llega a los glaciares en esta misma forma. Entonces, ahí nosotros vemos que los hábitos individuales también inciden directamente, el cómo nosotros nos enfrentamos a un entorno natural, como decía, para prevenir un incendio forestal, pero también en nuestro día a día. Nosotros como santiaguinos, ya que estamos acá en Santiago, estamos muy desconectados de lo que sucede en la naturaleza, a pesar que tenemos la cordillera al lado, que es sumamente majestuosa, y ahí también, como dato, hay más de 1.200 glaciares en la región metropolitana, que alimentan a nuestros principales ríos, el río Mapocho y el río Maipo. Nosotros tomamos agua de origen glaciar. Entonces, es necesario también que empecemos a conectar un poquito más con el entorno natural que nos rodea y, no sé, prevenir acciones como cotidianas, como usar el automóvil para trayectos cortos, preferir el uso de la bicicleta, el transporte público, entre otras cosas. Si vamos a un entorno natural, cuidarlo, preferir rutas de repente que sean distintas. En general, también cuando se genera un sobreturismo en una zona también genera un impacto. Entonces, hoy en día hay personas, hay empresas familiares incluso que están optando por un turismo más responsable, ofreciendo también rutas distintas, claro, para dejar descansar, digamos, las más conocidas. Y eso por una parte, como los hábitos. Cuando hay lluvia, ¿cierto?, en invierno, y nosotros vemos que se generan en el Mapocho esta gran aluvión de basura, llega esta basura al río Maipo, a la desembocadura, ahí en el humedal, en San Antonio, en Yoyeo, y vemos botellas de plástico. Entonces, claro, aquí se acumulan ahí. Ahí no siempre la lucha es contra la gran corporación que contamina a nivel global, que sí, lo entiendo. Uh-huh. También está este tema de los súper ricos, ¿cierto?, que contaminan más que lo que uno va a contaminar en toda su vida. Sí.
Pero esa botella de plástico la generó una persona común y corriente. Sí, y llegó mismo, al mar. Claro, eso mismo te iba a preguntar. Entonces estamos hablando no solo del peligro de desaparición de los glaciares por su derretimiento, sino también que a esto se suma el microplástico que también estaría presente en las aguas. También provenientes de ese mismo derretimiento de los glaciares, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que acá la clave es no mirar la naturaleza como fragmentada, porque también si, como te decía antes, si el humedal está contaminado, eso afecta a la vegetación, afecta al agua del mar. Si el bosque se incendia, afecta al glaciar, afecta a la biodiversidad. Entonces, finalmente hay que entender que la protección tiene que ser a nivel macro. Claro. Entonces, nosotros como individuos tenemos mucho que hacer ahí también en nuestras acciones. Y ya para pasar como a un siguiente nivel de acción, yo creo que informarse también es clave. Sí. Hoy en día nosotros estamos rodeados de información. El acceso a la información hoy es mucho más rápida, pero también nos vemos enfrentados a mucha falsa información. También. Entonces, hay que también manejar eso, informarse de redes fidedignas. También incluso no siempre sobreestimularse. De repente hay tanta información que de repente uno puede enfocarse en algo más particular que le llame la atención, ya sean los glaciares, los humedales, etcétera, pero informarse por sobre todo. Eso. Y a ver, queríamos saber también qué tipo de información falsa está circulando acerca de los glaciares, porque así las personas cuando ven a través de las redes, y si hay algún mito también con respecto a los glaciares, o sea, de esto que si no es real, que se están derritiendo, ¿qué es lo que están conversando acerca de lo falso? Yo creo que más que, en el caso de los glaciares, más que fake news, es de repente titulares muy tendenciosos. Entonces, eso también, como decía antes, genera inacción. Hace un tiempo, creo que en pandemia, salió un titular que el derretimiento de los glaciares estaba liberando virus que iban a provocar las próximas pandemias mundiales. Y eso genera una alarma. Y claro, o sea, genial que así genera una acción de, oye, protejamos los glaciares, pero no es el foco. Y finalmente no era cierta a ese nivel. Entonces se están descubriendo distintos microorganismos y cosas que están apareciendo del hielo glaciar, pero no están apareciendo en ningún caso nuevas pandemias o criaturas. De repente incluso nos han preguntado si el dragón de la Patagonia tiene que ver con que el hielo se derritió y ahí salió el dragón de la Patagonia. Ese tipo de cosas también son tendenciosas y genera la confusión. Sí. Y, por ejemplo, también nosotros de repente publicamos titulares cuando hace poco se creó un monitoreo del glaciar Universidad, que está en la región de O'Higgins, es el glaciar más grande de la zona central. Y fueron a hacer un estudio y el titular decía que se perdieron cerca de 400 canchas de fútbol. Y yo antes de publicarlo pregunté a los científicos si era correcto, porque también suena tendencioso. Y me dijeron, no, eso está correcto, así que públicalo nomás. Entonces, siempre hacer un doble check también. Claro. ¿Y cómo se mide exactamente cuánto se ha derretido en este caso, teniendo en cuenta esas dimensiones de campos de fútbol, ¿no? Bueno, los glaciares, como te decía, pueden perder o ganar masa y se pueden estudiar a nivel satelital. Entonces ahí los científicos lo que hacen es monitorear la superficie. Entonces, perfecto, en general ahí ven si avanzan o no y ahí pueden estimar cuánto ha retrocedido. De repente en esas cartografías se ve, por ejemplo, en el Grey, que está en este fiordo y se ve cómo ha ido retrocediendo, entonces ahí uno ve la superficie. Pero también hacen estas mediciones para ver en la profundidad. Entonces instalan unos instrumentos que se llaman balizas, que son como unas perforaciones también, y van midiendo cada mes o cada ciertos meses cuánto se ha derretido la nieve. Entonces, claro, pueden ser 2 metros, sí, en 2 meses, por ejemplo. Claro, y uno después calcula el volumen total, claro, según esas mediciones. Ahí hacen estimaciones y llegan a estos resultados. Entonces, claro, siempre hacer el doble check. También nos sucede que como nosotros nos llega mucha información y videos o fotos sobre glaciares, y los confunden también, como, oye, este glaciar, de repente pasa como un gran desprendimiento en este glaciar y resulta que era un glaciar en Argentina, el Perito Moreno, que es el más fotografiado, claro, y que fue hace 5 años, o asocian como que pasó recién, sí, y que es alarmante, y de nuevo, hay que hacer un doble check, ver dónde está ubicado, etcétera. Exacto. Entonces, queríamos saber también, porque ustedes forman parte de una fundación importante que justamente busca proteger a los glaciares. ¿Cuáles son las próximas actividades que están proponiendo
¿cómo pudiéramos acceder a la información que ustedes nos dan precisamente para que no pase eso de que uno ve información falsa? Entonces, cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, ahora el 2025 se viene un año muy importante porque en enero pasado la ONU decretó el año 2025 como el año internacional por la protección de los glaciares a nivel global. Entonces, esto significa que las acciones a nivel global debiesen ir encaminadas en proteger los glaciares, bajando las emisiones de CO2, por ejemplo, entre algunas medidas importantes. Y a su vez, decretó el 21 de marzo, desde el 2025, como el Día Mundial de los Glaciares. Eso es una efeméride muy importante. Si bien las efemérides de repente vemos el calendario ambiental y hay tantos días conmemorativos, pero esas efemérides lo que generan son espacios muy importantes de educación y visibilización de estas problemáticas. Entonces, nos entrega un espacio que va a ser también respaldado a nivel estatal, gubernamental, para hacer educación en torno a los glaciares. Y, a su vez, como fundación, Fundación Glaciares Chilenos junto a Fundación Plantae, en marzo de este año presentamos una moción parlamentaria para que se decrete también el Día Nacional de los Glaciares ese mismo día. ¿Cuál es la diferencia? Es que el Día Mundial involucra acciones globales, entonces claro, el Día Nacional estaría específicamente enfocado en nuestra realidad, en nuestro territorio, en nuestros glaciares. Entonces estamos a la espera de que se promulgue para que el 21 de marzo celebremos esta fecha y siempre con una actitud propositiva, sí, de aprender, de conocerlos. No sé si, creo que no había dado la cifra, en Chile tenemos más de 26.000 glaciares, están presentes en todas las regiones de norte a sur, tenemos el 80% de los glaciares de Sudamérica, entonces hay mucho aún por aprender, por estudiar y por proteger. Sí, sí, muy de acuerdo. Y Constanza, qué bueno que nos hayas también inculcado un poco acerca de los glaciares, porque muchas veces, como acabas de decir, no se conoce la importancia que tienen y solamente escuchamos los relacionados con el agua potable y sin embargo abarcan un gran campo que deberíamos estudiar y deberíamos sobre todo estar presentes con la importancia que tienen. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguir también en las redes a la Fundación Glaciares Chilenos, porque así van a estar muy informados acerca de lo que está pasando a nivel nacional y también internacional. Te agradecemos por esta instancia y ojalá que vuelvas pronto también acá, que te vamos a estar esperando. Muchas gracias a ustedes y bueno, los dejo invitados a que nos sigan en Instagram, Glaciares Chilenos. Tenemos muchas actividades planificadas, gratuitas, abiertas a todo público para que aprendan más sobre los glaciares, así que los dejo muy invitados. Eso, muchas gracias, Constanza, y nos vemos en un próximo capítulo de Cambio de Grado. Que estén muy bien. Muchas gracias.